Bien, entonces, posterior al posmodernismo, ¿no? Que tenía sus representantes a Valdelomar, y en el caso particular de José María Eguren, que para cuestiones cronológicas aparece dentro del posmodernismo, pero para otras cuestiones o para otros estudiosos es considerado como un poeta simbolista. Después de todo ello, surge lo que se conoce como la vanguardia, ¿no? La vanguardia, que es un fenómeno mundial, como hemos estado trabajando, ¿no? La literatura del siglo XX es un fenómeno completamente nuevo y completamente diferente, porque esta vez no se va a ocupar de un solo aspecto de la literatura, esta vez no se va a concentrar solamente a atacar al movimiento de turno, sino que va a cancelar y va a contradecir absolutamente todo. Es decir, todo lo anterior, todo lo previo va a significar para ellos un arte caduco, un arte completamente, digamos, obsoleto y que debe ser cambiado en su totalidad. Es por eso que la vanguardia significa, pues, digamos, un avance, significa estar adelante de lo tradicional, ¿no? Entonces, esta vanguardia también va a llegar a nuestro territorio, aunque en casos muy particulares uno podría observar que muchos de estos poetas eh, migran fuera del Perú, como es el caso de Vallejo, ¿no? Pero más allá de eso, la vanguardia también tiene exponentes peruanos, muchos en poesía, ¿no? La narrativa está más orientada al caso del indigenismo, como lo veremos en otra sesión, pero en el caso de la vanguardia peruana podemos recordar algunas características que son fundamentales para poder entender. Primero, reacciona contra lo tradicional y lo caduco. Entonces, todo aquello que es anterior, ¿no? Todo aquello que sigue una norma, todo aquello que sigue, por ejemplo, una métrica o un postulado tradicional, todo eso es un arte caduco, todo eso es un arte que debe ser desechado, es un arte desfasado en gran parte, ¿no? Entonces reacciona contra todo lo tradicional y lo caduco. Ese es un principio. Ojo que en Vallejo los heraldos negros todavía no está en ese nivel, pero está acercándose a lo que él busca finalmente y lo va a encontrar en Trilce. Ya luego podemos ver un Vallejo que reniega o que cancela o que incluso se aleja de los postulados de lo tradicional, como lo era el modernismo en esa época. Porque Vallejo también tiene o tuvo una etapa modernista, que seguía los principios, por ejemplo, de ese tipo de estética. Entonces, la vanguardia reacciona contra lo tradicional y lo caduco. Número 2. Significó un cuestionamiento del arte y de la sociedad misma. La vanguardia lo cuestionaba absolutamente todo, a través de sus diferentes facetas, a través de sus diferentes ismos. La vanguardia lo va a cuestionar todo. No hay nada que esté fuera del alcance de la vanguardia. Uno de los primeros aspectos va a ser el arte, claro, porque está orientado a ello naturalmente. Cuestiona el arte tradicional, ¿no? Lo critica, apuntala, digamos, ¿no? Sus críticas hacia ello, pero la vanguardia también va más allá del arte. Y al criticar el arte, terminas criticando también a la misma sociedad, terminas criticando al mismo ser humano. Entonces, significó un cuestionamiento del arte y la sociedad. Otro aspecto, renovación total del lenguaje poético. Al intentar renovar el lenguaje poético, lo que se hace también es abandonar estos viejos postulados, abandonar la métrica, por ejemplo.
La métrica tú la puedes encontrar en el caso peruano en Chocano. Chocano es un excelente poeta que utiliza la métrica, por ejemplo. Versos en decasílabos, versos octosílabos, versos alejandrinos. Vas a encontrar que tiene una maestría al usar este tipo de versos. Pero en la vanguardia, ese tipo de lenguaje poético es obsoleto. Si tú buscas, digamos, ¿no? Cuestionar lo tradicional, buscas, digamos, reaccionar frente a lo tradicional, para empezar tienes que abandonar estos postulados antiguos, estos postulados caducos. Y la renovación total del lenguaje poético es uno de los primeros aspectos que la vanguardia va a trabajar. Número 4. Afán de innovación y búsqueda de originalidad. Este es uno de los aspectos que la vanguardia tomó, digamos, con mucho interés, porque si tú querías desligarte de lo tradicional, si tú no querías, digamos, relacionarte con esta métrica antigua, con esta métrica caduca, si no querías convertirte en un tipo de arte tradicional, tú tenías que mostrar algo completamente nuevo, tenías que mostrar algo completamente original, algo que a nadie se le había ocurrido previamente. Entonces, el afán de innovación y la búsqueda de originalidad es uno de los aspectos que los vanguardistas también van a buscar. Aprovechamiento del mundo onírico del autor y el mundo del inconsciente. Para este periodo, una de las corrientes, el llamado surrealismo, lo que utiliza o lo que emplea son métodos del psicoanálisis. Y este método del psicoanálisis, con una técnica bastante criticada y bastante, digamos, ¿cómo lo podemos decir? Bastante dudosa, que es el método de la hipnosis, ¿no? Era uno de los métodos que usó el surrealismo para explorar el mundo de los sueños. Aunque en el caso de los sueños, lo que se recomendaba en todo caso era que tras soñar uno inmediatamente se levantara y cuando tuviera el sueño, ¿no? O el recuerdo del sueño fresco, vívido, uno empezara a escribirlo rápidamente. Pero en el caso del mundo del inconsciente, ahí se recomendaba la hipnosis, ¿no? Pues el surrealismo apunta a ese tipo de técnicas, apunta a trabajar el mundo del inconsciente, apunta a trabajar el mundo de lo onírico, el mundo de los sueños. Luego tenemos la utilización de una nueva terminología, la búsqueda de un nuevo lenguaje, la búsqueda o la creación de nuevas palabras será también uno de los intereses de la vanguardia. En el caso de Vallejo, de repente todos nos hemos encontrado con términos absolutamente nuevos o de repente rompe la lógica, ¿no? Y ya no leemos de repente la palabra de izquierda a derecha, sino que esta palabra es invertida, ¿no? Y el autor nos dice cómo nosotros debemos leerla o en qué sentido debemos leerla. Entonces, la búsqueda de una nueva o la utilización de una nueva terminología es también uno de los aspectos, ¿no?, que caracteriza a la vanguardia. Y por último, preocupación por los problemas sociales de la época. Estos personajes de la vanguardia no conocen nacionalidades, es decir, no responden a una nacionalidad, trascienden las nacionalidades a las cuales pertenecen. Es por eso que tú encuentras a un peruano como César Vallejo, encuentras a un chileno como Pablo Neruda, ¿no? Encuentras, por ejemplo, digamos, ¿no?, a españoles, encuentras
a personas de diferentes nacionalidades que hacen causa común por los problemas sociales de la época. Y es por eso también que muchos de ellos abrazan diferentes ideologías. Al inicio, Vallejo, Neruda, todos abrazaron el comunismo, abrazaron el marxismo, pero luego trascendieron estas ideologías y buscaron, fuera de ellas, buscaron el bienestar de la humanidad, ¿no? Simpatizaron mucho con los movimientos obreros, simpatizaron mucho con aquellos que participaron en las guerras civiles, no olvidemos, ¿no? La guerra civil española fue un conflicto bastante intenso, bastante largo, que acabó con la vida de muchas personas. Y no olvidemos que Vallejo, en parte, también dedicó algunos poemas, ¿no? A estas batallas, a estos combates, el poema Masa, que es el tema de la solidaridad frente a la muerte. Más allá de que se haya dado en el contexto de la guerra civil española, es un poema que busca, ¿no?, establecer la solidaridad por encima de las guerras o por encima de la muerte. ¿Ok? Vamos a ver ahora a los exponentes, donde tenemos al principal, que es César Vallejo, con algunas etapas, y luego a otros exponentes peruanos no tan conocidos también.